¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos un día más. Hoy en este vídeo vamos a hablar de documentos, de audios que han salido y que además vienen de las hemerotecas directamente de ellas, no nos las estamos inventando, donde queda más que patente que Enríquez Negreira podría haber tenido un papel mucho más influyente desde muchísimo antes de lo que estaba documentado. Ojo, porque más o menos ya nos conocíamos todos el percal, ya más o menos sabíamos que además no habría ningún problema en tirar hacia la época de Núñez para empezar a hablar del Negreirato y además del cambio de rumbo que el FC Barcelona representó en el fútbol español. Dejadme que os recuerde una cosa de alguien y de primera mano que lo ha vivido, y es que si bien es cierto que los 80, esa maravillosa época en la que yo crecí viendo al Real Madrid de la Quinta del Buitre y con la que disfruté muchísimo, y en la que en la psique de todo el mundo estaba que el Real Madrid era prácticamente el equipo a vencer, el equipo a batir, al menos en España. Desde luego en Europa no estaba nada mal, pero no tenía lógicamente el aura que ha cogido con el tiempo. Lo cierto es que en España el Barcelona pintaba entre poco y nada. Al menos en Madrid desde luego no tenía representación. O sea, la década de los 80 yo diría que está más marcada, sobre todo la segunda mitad de los 80, está más marcada por la rivalidad con el Atlético de Madrid que con el FC Barcelona. O sea, el FC Barcelona realmente no es nadie ni representa nada a nivel de lo que es desde la segunda parte de los años 80 en adelante, ¿vale? Lo que ocurre es que a principios de los 90 hay un giro brusco, muy brusco, precisamente a que el centro y el foco del fútbol español se marche o coja el puente aéreo y se marche a Barcelona. Las 4 ligas que ya sabéis que se ganan en el último partido y último minuto, en las 3 primeras, no, perdón, las 3 últimas. La primera fue la única que ganaron con un poquito de solvencia, y luego ya como que el FC Barcelona siempre está ahí, ¿vale? Ya no ganan ligas de manera consecutiva, pero siempre está en la pelea. Al final, cuando se termina el siglo y empieza el nuevo siglo, bueno, pues también viene una época de bonanza y prosperidad para el FC Barcelona, y digamos que ese Barcelona por fin ya es el equipo que aspiraba a ser alguien, ya no solo en el fútbol español, sino también fútbol europeo. Pero lo cierto es que hay un viraje bastante llamativo, ¿no? Es un equipo que realmente tampoco es nada del otro jueves contra el Real Madrid. Bueno, pues hacen partidos mejores, peores, pero tampoco se puede hablar de una rivalidad en la que digas, en los años 80, en la que digas, madre mía, el Barcelona era el equipo a batir, era lógicamente el más peligroso. No, el Atlético de Madrid y otros clubes estaban incluso por delante del equipo blaugrana, y eso todo cambia precisamente en los 90, cuando presumiblemente Negreira habría pasado, presumiblemente, como digo, a estar en la influencia, ¿vale?, del FC Barcelona y del mundo del fútbol español. Y lo vamos a ver porque ayer, por ejemplo, saltaron cositas como esta que vais a ver aquí, que es la que os voy a compartir de los, como digo, archivos de la hemeroteca que juntó Football Gate y que por supuesto os dejé en J Real Madrid. Por cierto, muchísimas gracias a los que volvisteis a comprar mi libro de ayer, El Madrid que amamos, y a los que estéis comprando todos los demás casi por defecto, ¿vale? Aprovecho y os pregunto si efectivamente queréis que vaya adelantando parte del nuevo libro a la página web, a J Real Madrid. Por ejemplo, aquí tenéis la página, pues puedo hacer un pequeño menú justo por aquí y decir libros, y ya le clicáis y automáticamente os vais al libro que queráis y al capítulo que queráis y lo vais leyendo poco a poco por ahí. La verdad es que me lo estoy planteando y creo quizá que lo vaya a hacer, pero tengo que montar un poquito la página web y todo eso, pero seguramente lo haga, ¿vale? Pero bueno, ya que estamos aquí, como veis os dejé el artículo de Don Balón, bueno, mejor dicho, de Football Gate, recogiendo archivos de Don Balón, de Mundo Deportivo, y lo tenéis exactamente aquí. En estos ya os lo comenté, tampoco voy a volver sobre ellos, aparecía ya el nombre de Negreira, pero es que ha aparecido un audio que la ha terminado por liar del todo, y es el audio que vamos a escuchar, ¿vale? Pero antes de ello vamos a hacer un pequeño repaso a la actualidad. Por ejemplo, Lewandowski y Rafinha están con bastantes problemas a nivel de poder jugar el Clásico, ¿vale? Ahora mismo Lewandowski está confirmado que yo aquí en este artículo de la primera información que salió comenté que Lewandowski podría tener tenía una lesión en el bíceps femoral, pero había 3 grados, el primero, el segundo y el tercero, que no eran el primero sobre todo no era tan grave y de alguna manera se podría entender que podría llegar a estar en el Clásico, pero luego ya el segundo sí que era más complejo porque podría limitarle a la hora de aparecer el Clásico, y el tercero, que es el que parece que se ha terminado confirmando, que le impide totalmente estar
frente al Real Madrid, con lo cual se la baja, al igual que Dani Olmo, y ojo porque Rafinha también lo tiene complicado el tema de llegar, ¿vale? Aquí os ponía el tema de la lesión de Lewandowski, los diferentes grados que podría tener, y bueno, pues al final se ha confirmado el peor de ellos, así que seguramente sea baja. Luego, Rafinha, como digo, probablemente, o es de hecho duda, porque no parece que se haya recuperado de la mejor manera, y no parece que vaya a ser posible que esté en el Clásico, ¿vale? Y luego nos vamos a ir con el tema del Villarreal-Barcelona, porque Louzán finalmente se ha inclinado ante su vicepresidente y ha decidido admitir y no poner trabas ese Villarreal-Barça en Miami, con lo cual al Real Madrid ya solamente le queda única y exclusivamente a la FIFA. Si la FIFA efectivamente nos falla, habrá Villarreal-Barça y todo el mundo a tragar con las ideas de Tebas. Rafael Louzán dijo ayer: la RFF no va a poner trabas al Villarreal-Barça, pero esto se juega más arriba. Esto es un comentario que añadí yo, evidentemente, por eso os digo que os vengáis a J Real Madrid, porque aquí vais a encontrar vuestro espacio, ¿vale? No tenéis que escuchar ni leer sandeces en diarios generalistas, con todos los respetos, pero que a veces de verdad pecan de una falta de objetividad total. El presidente de la RFF, Rafael Louzán, acaba de declarar públicamente que su federación no va a ejercer obstáculos técnicos o administrativos para impedir que el partido Villarreal-Barça se celebre en Miami. Sus palabras, recogidas por medios deportivos, han generado una oleada de indignación entre quienes creen que ahí no se decide todo. Lo que dijo Louzán: la federación no obstaculizará aquella decisión ya tomada por los clubes y la UEFA. Nosotros no vamos a actuar como una barrera, pero sí como un garante de la normativa federativa. Cualquier discrepancia final dependerá de la FIFA. Nosotros estaremos en retaguardia técnica. ¿Cuál es mi crítica a todo esto? Pues que el máximo dirigente del fútbol español se apure a declararse pasivo ante una decisión que afecta directamente a la competición nacional. Es cuanto menos sorprendente. Louzán parece asumir el papel de espectador en lugar de defensor del derecho deportivo. Se desliza una imagen en la que la RFF no tiene voz ni capacidad de resistencia institucional. Ilustra perfectamente una cadena de mando deportiva en la que el poder decisorio está en manos de otros organismos, clubes, UEFA, FIFA y autoridades superiores, mientras la Federación Nacional opta por la neutralidad técnica. Eso no es prudencia, es abdicar de responsabilidades propias, más, y esto lo añado yo, cuando Tebas está al frente, porque en definitiva Louzán siempre está por ahí fuera. Con sus palabras, Louzán reconoce tácitamente que la última palabra la tiene la FIFA. Si la Federación Española no pone freno alguno, todo queda condicionado a lo que dictamine el organismo mundial. Pero incluso más allá, el CSD podría intervenir si considera que hay vulneración de ley o abuso de poder. En ese escenario, la RFF quedaría marginada y como entre técnico pasiva frente a... Vale, quedaría marginada... pasiva frente a decisiones que influyen directamente en la competición doméstica. ¿Cuál es la conclusión? Las declaraciones de Louzán son un ejemplo claro de cómo el fútbol español se entrega progresivamente a los protocolos internacionales mientras renuncia a ejercer sus competencias más allá de la responsabilidad legal o deportiva y una pérdida simbólica. Cuando el presidente de la federación no interviene, el fútbol nacional pierde voz, y eso aún dicen que no va a imponer trabas si es una traba para los propios intereses del fútbol español. Es decir, lo que no puede hacer Louzán es ponerse de lado, ¿vale? Es ser equidistante, es ser o mantener una neutralidad que no va a ninguna parte, una neutralidad que además es ridícula, porque en definitiva lo que tú estás viendo es que ahora mismo el fútbol español necesita más ayuda que nunca. Que el CSD podría hacer algo, según Tebas, no puede porque no tiene competencias, pero bueno, eso habrá que ver si tiene competencias o no, porque en definitiva sí que las tuvo para cepillarse la inscripción de Dani Olmo, y lo hizo. Entonces yo personalmente creo y espero que así lo hagan. Desde luego sería una sorpresa para mí que no lo hicieran, pero bueno, al final, como esto ya sabéis que no es necesariamente lo que uno quiera, sino lo que se le presente, pues ahí al final tenemos toda la movida, ¿vale? Y ahora, precisamente hablando de fútbol español y de historias para no dormir, vamos a escuchar ya sí el audio que podría retrotraer ni más ni menos que el tema de Negreira a mucho antes de lo que mucha gente había pensado, y ser obviamente mucho más peligroso de lo que la gente cree. Lo escuchamos. Del caso Negreira-Barcelona, me ha traído esta mañana Arantxa dos artículos de opinión de la época, del año 94, y leo los fragmentos del columnista, que es José Vicente Hernáez. Dice: al Barça, esto es después de un partido en Barcelona-Osasuna. Barcelona 1, Osasuna 1, me parece, con Enrique Martín quejándose.
Dice, al Barça naturalmente no le hace falta recusar a un árbitro. Basta, por ejemplo, con que un día cualquiera de partido se le insinúe algo a Enríquez Negreira en el palco presidencial. Del Camp Nou, por supuesto, al que suele ir con relativa frecuencia, o en cualquiera de los partidos de su hijo con uno de los equipos inferiores del Barça. Esto es año 94, cosas que se saben ahora que entonces o pasaban desapercibidas o solo, por ejemplo, José Vicente Hernández contaba. Y luego, después de un partido Barça-Atlético, de ese famoso Barça 3 Atlético de Madrid 3, dice, no es la primera vez que en esta loto futbolística le vuelve a tocar el primer premio al mismo. Qué casualidad, oiga, al equipo azulgrana le han regalado ya varios puntos en esta liga. Curiosamente, desde que el excolegiado catalán Enríquez Negreira está en el comité. El Barcelona es el único club para el que no existe el problema arbitral. Otra casualidad. Josebi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Es que estamos hablando de un artículo de mediados de los años 90, justo lo que os he comentado antes, justo cuando al Fútbol Club Barcelona le estaba empezando a ir todo de maravilla. Rarísimo. Buenas tardes. ¿Te reconoces en los artículos o no? Sí, me reconozco y yo sabía que lo había escrito, pero no sabía que hacía 29 años de eso. ¿Cómo pasa el tiempo? Lo cual quiere decir que el problema de Enríquez no viene de ahora, sino Hombre, de claro, hace 29 años. Es que tú lo reflejaste en el año 94, que ahora todo el mundo se escandaliza con esta relación que hay, evidente que hay que escandalizarse, la relación que hay entre Negreira y el Barcelona, pero tú ya dejabas caer algunas cosas como que era muy influyente en las decisiones arbitrales y que se le veía constantemente en el palco del Barcelona siendo miembro del Comité Técnico de Árbitros. Era muy influyente y además te digo una cosa, eso lo sabía yo por noticias o por comentarios que me llegaban. Luego, si lo sabía yo, lo tenía que saber mucha gente también dentro del colectivo arbitral y de la Federación Española de Fútbol, porque entonces la Liga de Fútbol Profesional no existía. Pero a ti te llegaban en esa época cosas que no se podían contar porque eran indemostrables de, oye, Negreira Hombre, porque no había pruebas. Efectivamente, por eso digo, que tú lo dejabas caer, esa relación entre el Barça y Negreira en los artículos, pero no ibas más allá. Digo que si conocías que había algo más. Hombre, a mí me lo contaban las cosas, pero si no tienes pruebas, te expones a que te metan en un... Claro, en definitiva no era más que un artículo de opinión, pero claro, por aquel entonces no había nada más. Y evidentemente si no puedes acusar con pruebas, no puedes lanzar lógicamente una acusación porque al final te pueden meter un marrón. Obviamente nosotros, por ejemplo, el tema Negreira lo estamos tratando ahora a posteriori que hay pruebas y es de dominio público y se puede decir que el FC Barcelona pagó al número 2 de los árbitros porque en definitiva está en el sumario y es de dominio público y lo sabemos ya todos. Entonces, pero claro, en aquel entonces, cuando tú todavía no tienes pruebas, no puedes lanzarte, por mucho que sospeches, a acusar a nadie de nada porque en definitiva te pueden meter un buen paquete y es normal. En un conflicto bastante gordo, ¿no? Es decir, yo contaba las cosas tal como me las contaban a mí porque se producían esas cosas, pero claro, al no haber pruebas, pues simplemente te tenías que denunciarlas un poco por encima y eso es lo que había. Y te digo, si hace 29 años yo sabía esas cosas porque me llegaban a través de otra gente, lo tenían que saber también en el Comité de Árbitros y en la Federación Española de Fútbol. Es decir, entiendo, Josebi, que los rivales, en este caso pongamos el Real Madrid, ya sabía que Negreira alguna influencia tenía en el arbitraje, ¿no? Por eso te lo contaban, me imagino, ¿no? Por supuesto, porque yo ese primer artículo lo digo por una denuncia de Enrique Martín, entrenador de Osasuna, y él lo sabía. Dice, hombre, qué casualidad que me pongan aquí ahora a Pajar Espaz cuando hace un año que no le arbitra al Barça y no le arbitra porque en un partido le expulsó a 3 jugadores. Y desde entonces, y eso que no existían las recusaciones, pues estuvo un año sin pitar al Barcelona porque lo había expulsado a 3 jugadores. Así que eso lo sabía mucha gente del fútbol. Josebi, con el conocimiento que tienes ahora de la relación contractual sin contrato entre Negreira y el Barcelona, ¿qué composición del lugar te haces? Con lo que sabías entonces y lo que sabes ahora, ¿qué reflexión haces? Pues lo mismo de hace 29 años, que entre ellos siempre ha habido una relación extraordinaria. No digo más porque no tengo pruebas de más, sí. Pero bueno, las pruebas están saliendo. Y lo triste del caso es que digan, no, es que ha prescrito. Oiga, bueno, si me parece muy bien que haya prescrito, porque yo estoy convencido de que no va a pasar nada. Lo extraño es que... En lo deportivo, Josebi, en lo deportivo. Claro, es que nadie quiere ahondar en lo que ha pasado, que eso es lo grave, lo que ha pasado. Que no va a haber sanciones, eso lo sabemos todos. Pero convendría saber qué es lo que ha pasado.
Ya. En el año 94 presidía el Madrid Mendoza. Mendoza era el presidente, o sea que Mendoza estaría que trina. Bueno, hay algún artículo de Marca de la época en el que Mendoza denuncia a Enrique Negreira, ¿no? Sí, yo he leído también algo, o lo he recordado, algo de Mendoza también hablando del asunto. Yo creo. Gracia Redondo, García de Loza, las ligas de Tenerife, que bla, bla, bla. O sea, es que son cosas que, claro, ahora te vienen, las tienes frescas en el recuerdo y, lógicamente, dices, hostia, ahora sí que podemos ir a los puntos y ahora ya sí que prácticamente nos sale todo cuadrado. Si es que al final mentira no era, desde luego. Creo que lo sabía todo el mundo, lo que pasa es que no había pruebas, claro. Entonces, porque aparte de una cosa, en aquel entonces la Federación Española y el Comité de Árbitros, ¿quién mandaba ahí? Mandaba el Barcelona, porque estaba allí metido Joan Gaspar. Y Joan Gaspar ayudó a Ángel Villar a ganar unas elecciones. Luego, pues, por muchas denuncias que hicieran, todas topaban en la Federación Española de Fútbol y en el Comité de Árbitros. Bueno, pues una vez más, gracias a Football Gate por su generosidad a la hora de, bueno, pues de compartir esto que en definitiva es oro puro, ¿no? Porque al final, como veis, todo esto se retrotrae a mucho más de lo que pensábamos. Por ejemplo, si es que un día, a ver si me traigo a Tomás González Martín, porque en definitiva él vivió esa época como periodista cubriendo al Real Madrid y lógicamente de todo esto tenía que tener más que conocimiento. O sea, a ver, conocimiento me refiero a que él sabría de este run que había, ¿vale? A lo mejor seguramente igual que este periodista no tenía pruebas, no tenía elementos como para decir, oye, esto, pero sí que de alguna manera, ¿vale? De alguna manera él escucharía, oiría, oye, que se está diciendo esto, que se está rumoreando lo otro, oye, que el Barcelona, que este tipo, quién es, qué tal, que está por ahí en el palco, que no sé qué. O sea, estoy seguro de que eso lo sabía. Y por eso cuando estalló el caso Negreira, yo le traje mucho al programa, fíjate, hace ya 2 años y medio, cómo pasa el tiempo. Y de alguna manera, pues él seguramente estaba al tanto de todo lo que había. Y bueno, pues al final te das cuenta de que de una forma o de otra las cosas siempre terminan de una manera que acaban saliendo. Y al final se tiene que enterar todo el mundo porque en definitiva es que no era ninguna broma. Pero bueno, vamos a ver en lo que queda y desde luego si efectivamente va a alguna parte, pues nos enteraremos, espero yo, porque ya uno no sabe qué decir a veces o cómo reaccionar ante decisiones institucionales que sinceramente parecen sacadas, yo que sé, de alguna película extraña, ¿vale? Vamos a escuchar, por cierto, el tema. Quería oír un poquito con vosotros del tema de la venta de derechos de la nueva Champions, que ayer estuvo, por ejemplo, que por cierto, José Félix comentando en el programa de Rubén Martín. Lo de José Félix lo ha confirmado Vox Populi, ¿vale? Que ya es el nuevo director del diario AS. A mí me dijeron que se anunciaba, pero imagino que dentro del grupo, ¿vale? No creo que fuera algo público ni nada parecido. Que se anunciaba o se anunciaría su nuevo cargo, ¿vale? Y Vox Populi lo sacó ayer. Yo os lo dije, el lunes por la mañana os lo dije yo, el domingo me enteré, el lunes por la mañana os lo dije yo, y bueno, pues de momento no ha trascendido nada, pero vamos, yo imagino que ya estará o bien desempeñando su cargo o algo parecido. Pero bueno, eso os lo digo por los que creáis que es que me tiré una bomba de humo y tal y cual. No, o sea, José Félix ya es, de hecho, ¿vale? El director del diario AS. El fútbol ha entrado en una dinámica en la que el fútbol mundial, la industria del fútbol, es consciente de que tiene que cambiar. Porque son como varias noticias, ¿no? Calendario mundial cambiado, esto del nuevo tender de la Champions, a ver si consiguen colocar un Netflix o un Amazon o un algo. Tengo la sensación de que... Me han hablado de Paramount, ¿no? Yo no me sé lo ha dicho si Arantxa Paramount, antes, macho, que Paramount... No sé si Paramount es una... Que es quien lo tiene en Estados Unidos, ¿no? ¿Puede ser? Que no sé si... Sí, pues... Paramount lo tenía yo para la Champions, ¿vale? Paramount era lo que yo utilizaba para la Champions, para la liga era ESPN, y Paramount, que es de CBS me parece, o a través de CBS, era a través de la cual yo veía la Champions, y era nada, 7 u 8 pavos al mes. Pues parece ser que sí, pero yo no sé si es otra plataforma o simplemente es una productora, no desconozco, sé lo que es Paramount, sé que es una productora de cine, pero no sé qué planteamiento tiene en cuanto a plataformas y demás. Pero yo, fíjate... Pues fíjate, te diría... De lo que tú decías. Me estaba diciendo antes Arantxa que si era HBO y mirándolo ahora, yo creo que es Sky, que en España sería con la marca Sky, creo, Sky Showtime. Pues, pero mira, yo creo que se está consiguiendo, lo decías tú, que cada uno va a elegir. El problema es cuando quieres ver, me ha pasado a mí ahora con el baloncesto, veía Movistar, la Liga CB, tal, no sé qué, y el otro día fui a ver un primer partido contra Zalgiris. Y no puedes. Y el segundo ya he dejado de verlo. Claro.
yo creo que a la gente se desubica. De hecho, las noticias más leídas en los webs de los periódicos es ¿dónde se puede ver? Sonaba a coña hace tiempo. Sí. Sonaba a Yo también, coña. yo ¿Dónde se va a decía, poder ver? yo decía, porque está siempre esta noticia de dónde ver el Madrid y Villarreal. Bueno, donde se mete todo el mundo. Cada vez se está demandando más eso porque cada vez hay más oferta. La oferta es la misma, pero más diversidad en cómo ver esa oferta. Claro. Y yo creo que eso a la larga va a perjudicar a los deportes, esa apertura. Es cierto que a lo mejor vendiéndolo parceladamente se saca más dinero, pero evidentemente va en contra del colectivo, porque no todo el mundo puede, a veces es poder, nosotros, querer, Félix, puede... nosotros que en España... Es que tú no te puedes sacar 40.000 licencias, bueno, no licencias, sino 40.000 membresías a este, al otro y 150 pavos por cada una, o lo que sea, es una locura. Lo hemos vivido, es verdad, nosotros que en España lo hemos vivido, no tenerlo todo en un sitio que diga, sí, pero ¿dónde veo la Champions? Ya, no, pues mira, depende. Si tiene la primera elección, imagínate que entra Netflix el año que viene. Si la primera elección es de Netflix, pues el Madrid se lo puede quedar Netflix esa jornada, pero la siguiente la puede dar Movistar o la puede dar no sé quién, y tú dirás, joder, no hay un sitio donde yo lo ponga y esté siempre. Pues vamos a verlo, pero puede ser que no. Y recordamos a todos los baby que hay aquí viéndonos que el fútbol se empezó a ver pagando. O sea, que no es que se empezara a ver, se empezó a ver todos los partidos de una jornada y tú cogías el partido. El pay-per-view, es verdad, ¿eh? El pay-per-view, que a lo mejor pagaba 7, 8 pavos y llegaba el momento y no te conectaba. Que solía pasar también. Que solía pasar. Pero claro, eso ya parecía que al inicio de esto de ver todo el fútbol, y ahora estamos volviendo a lo mismo, de los deportes a la carta cada vez más. Y eso, bueno, pues tiene su lado bueno, pero yo creo que luego las audiencias repercuten en las audiencias. Pero bueno, yo no seré el que hable de ello porque no tengo mucho conocimiento. Claro, estaría bien que nos explicaran qué es exactamente lo que buscan la industria del fútbol, porque yo también creo que el tender de la Liga, que también salía ahora para 3 o 5 años otra vez, iba en la por lo que yo tengo entendido, en la cabeza de la Liga era, oye, vamos a intentar llegar a más gente, o sea, que no sea tan caro y que no dependa de un operador de teléfono, porque claro, al final te ponen un precio altísimo y la barrera de llegada... Vaya, parece que otra de las presiones que Florentino, las demandas de Florentino, parece que están llegando a algo por fin. De los chavales es más jodido, porque un chaval se puede comprar por 10 pavos el NBA Pass en cualquier parte del mundo y lo ve, y aquí no. Pero claro, Pero no sé. Rubén, yo creo que esa parcelación del fútbol o del deporte, a la larga yo no me creo que vaya a ser más barato, sino que tú puedes elegir lo que quieres ver, más que más barato. Pero claro, el problema es cuando quieres ver algo que no has elegido previamente. Claro. Para mí es el problema, pero bueno. Yo creo que otro de los problemas que tiene es cuando, por esto se hace la venta centralizada, que mucha gente va a querer comprar el partido del Madrid y el del Barça y de repente vas a ver que un Villarreal, por poner un equipo que yo le tengo mucho cariño, Villarreal-Osasuna, tenga muy poca compra y tanto que te des cuenta de que no merecería la pena retransmitir ese partido por las compras que tiene. Bueno, en aquellos tiempos del pay-per-view había la mayoría de los partidos salían deficitarios. También se dejó hacer ese modelo porque no tenían casi audiencia. Y recuerda que al principio no se podía comprar en la zona donde se jugaba el partido. Para no restar público a los es verdad, no me acordaba de eso, macho. No me acuerdo. Hostia, esa movida no la he conocido. Yo recuerdo, pensé que se estaban refiriendo al partido del Plus, del Canal Plus de los años 90. Pero no recuerdo. Bueno, yo tampoco tenía el Plus, también os lo digo. Por eso te digo. No me acordaba de eso. Esto va a ser nuevo, pero en cierta manera ya estaba inventado. Pero se dejó de hacer porque no era positivo. ¿Te ha dado tiempo? Es que como a mí me llegó el comunicado este de UEFA ayer, no sé si te ha dado tiempo a hablar con ellos para decir, oye, ¿esto por qué es? O No, me ha llamado mucho la atención aquello de que ya se acaba lo de los 3 años, ¿no? Que dicen que a lo mejor lo venden por más años. Eso se quiere decir que ahí hay algo detrás más diferente a lo que tenemos. Sí. No te digo a nivel de transmisión, sino a nivel de competición. Esa es mi idea. Mi idea de primer vistazo. Cambian, lo hemos comentado antes, que va a haber un partido que a mí me parece que eso debería copiarlo a la Liga, partido inaugural. O sea, el martes de que se abra la Champions la juega el campeón contra el que le toque y ya está. Solo ese partido. Bueno, acuérdate que en este año decíamos que la primera jornada era quizá la más atractiva de toda la fase de grupos. Porque se juntaron grandes partidos en la primera jornada, ¿no te acuerdas? Sí, me acuerdo. Que hablamos de eso. Bueno, no sé, es igual que, yo creo que como todo está más dirigido, es igual que no es casualidad que se juegue el 20 de diciembre, que el sorteo, entre comillas, del calendario de este año deparara un Villarreal-Barcelona el 20 de diciembre. Es que no se lo cree ni el caso de la manteca. Hostia, visto ahora con... Es verdad. Vamos, eso estaba más... El botón ese es para que el Villarreal-Barcelona se juegue el 20 de diciembre. ¡Ping! Visto ahora con perspectiva, la verdad es que cuadró bien que ese partido... Pero si se llevó a aprobar el 12 de agosto, Rubén.
el 12 de agosto se llevó a probar esto, o sea que estaba todo más que hablado, pero vamos. Más que hablado y el sorteo... No, a ver, ellos lo dicen claramente, que hay uno que está todo dirigido, o sea, uno es en febrero, otro en marzo, que ya no... Sí, no, sí está claro que aquí nos la cuelan de una manera infame, pero lo que pasa es que hay veces que protestas y hay veces que no protestas y dices, mira, déjalo ir, pero lógicamente es una vergüenza porque al final lo que tienes efectivamente 40.000 plataformas, no sabes qué pagar, no sabes qué hacer, no sabes a dónde dirigirte o qué, y al final pues todo este tipo de cosas terminan cayendo por su propio peso. Pero bueno, en cualquier caso veremos a ver por dónde termina.